Muy buenas noches, licenciado Wilfido. En esta oportunidad yo le voy a exponer acerca de la desigualdad económica en Guatemala y sus causas. Primero vamos a iniciar, ¿verdad? Partiendo desde un concepto de lo que es desigualdad, y podemos decir que desigualdad pues son las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para uno y desventajas para otros, que se presentan como condiciones estructurales de la vida que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias o ambas. Prácticamente pues podemos referirnos a la desigualdad como un grupo, ¿verdad?, que tiene ciertas condiciones, recursos, características comparado a otros que tienen limitaciones, ¿verdad?, y condiciones de vida. Entonces, la desigualdad económica podríamos decir que es la diferencia que existe entre la distribución de bienes, ingresos y rentas dentro de un grupo, sociedad, país o entre países. La desigualdad ha crecido a partir del 1980. Bueno, aquí nos dice prácticamente concepto de lo que es desigualdad económica. Aquí podemos hablar enfocado, ¿verdad?, a la desigualdad de recursos financieros, a de cómo en el sector, ¿verdad?, de Guatemala, de la población, existe una gran diferencia de recursos, de condiciones de vida, donde podemos ver, ¿verdad?, de que solo unos cuantos tienen el poder, ¿verdad?, el poder económico sobre el país, y donde también establecen los precios, ¿verdad?, de los productos en los mercados, que limita muchas veces a los pequeños emprendedores salir adelante, ya que tienen que competir con estos precios establecidos cuando los costos de producción son demasiado elevados y realmente a las personas pues no les sale, ¿verdad? No les sale colocar o compararse con los precios de producción de grandes empresas, con maquilas, con un proceso de producción más tecnificado, donde utilizan la tecnología y todo eso. Entonces, allí también parte lo que es la desigualdad. También es importante conocer, ¿verdad?, a qué se debe la desigualdad económica. Podemos aquí detallar algunas causas, ¿verdad?, acerca de este problema, y podríamos decir de que las dificultades para el acceso a la información. La desigualdad se debe también en gran parte a que la mayoría de las personas guatemaltecas no nos mostramos interesados en conocer, en educarnos, en ver en realmente cómo está formada la estructura de la sociedad, en saber qué problemas sociales existen, pero también está esa falta de interés y está también las limitaciones que tienen las familias. Muchas familias aún están sufriendo carencias de energía eléctrica, no tienen ni siquiera internet, no tienen ese acceso a la tecnología. Entonces, por ende, ellos no tienen el conocimiento de lo que pasa financieramente, económicamente, los problemas sociales, ¿verdad?, que pasa en el país. Entonces, esa es una de las grandes dificultades, de que mucha gente desconoce lo que se está viviendo en realidad, y por eso es que los sistemas salen avantes, ¿verdad?, de todo eso, salen ventajosos, ¿verdad?, porque se engrandecen con la ignorancia del pueblo. Otro tema también es la imposibilidad de acceder a los espacios de toma de decisiones. Esto está muy claro, lo podemos ver cuando hay campañas políticas, ¿verdad?, en temporadas de elección, darnos cuenta de que los políticos que tienen más dinero son los políticos que tienen la posibilidad, ¿verdad?, de participar, ¿verdad?, en estas elecciones populares, o que sean familias adineradas, ¿verdad? Entonces allí se hace difícil que la voz del pueblo se escuche, que los intereses de las personas pobres o de los grupos limitados en Guatemala pues se marca, ¿verdad?, lo que son los indígenas, que tienen poco espacio, ¿verdad?, a nivel nacional. Entonces allí se deja ver, ¿verdad?, que no se cuenta con esa voz, con ese voto, ¿verdad?, para que realmente se hagan las cosas justas. También otro tema es la desigualdad de género. Esto ha venido desde hace muchos años atrás,
en cuanto a la desigualdad de género, en cuanto a los espacios hacia la mujer, que tampoco ya no solo es hacia la mujer, ¿verdad? Sino que también hay por parte de los hombres, podríamos decir, la educación, el nivel académico que tienen las personas hace también de que haya una desigualdad, que no se les preste la misma atención, los mismos espacios y que bueno, con el tiempo también esos espacios han requerido, ¿verdad?, de ciertos conocimientos para ser puestos optados por profesionales y eso, pero siempre el tema de la mujer ha sido un poquito más difícil darles ese espacio. Sabemos que han ido actividades, ¿verdad?, unas olas feministas que han tratado pues de buscar esos espacios y de tener, ¿verdad?, la ventaja de que ahora en estos años pues ha sido un poquito más la incidencia de la mujer, no es en un número considerado, ¿verdad? Pero sí es algo muy significativo de que ahora nosotros las mujeres tengamos esa voz, esa participación de poder desarrollar, implementar y nuestros conocimientos en cierta área, ¿verdad?, laboral. Y existen también otra causa, ¿verdad?, de a qué se debe la desigualdad, es a través de los conflictos. Eh, Guatemala ha sufrido, ¿verdad?, desde sus comienzos un conflicto muy fuerte, ¿verdad?, cuando los españoles invadieron al país. Entonces hubo unas divisiones entre las personas criollas, ¿verdad?, y donde peleaban sus derechos, y desde ahí empieza la época de la encomienda, ¿verdad? Entonces muchas personas ahí se apoderaron de tierras, de bienes, y ahí fue donde ahí sigue disminuyendo el número de grupos de personas con más capacidad económica, y es ahí donde se marca mucho la desigualdad. Ahí empieza todo de quienes se quedaron con mayor cantidad de tierra para producirla y quienes se dedicaron pues a trabajarla con un pago, ¿verdad? Con un pago mínimo, y donde solo sufragaban pues lo mínimo, ¿verdad? De que podrían las necesidades más básicas de las personas. Entonces de ahí empieza también, se marca mucho la desigualdad económica, y a raíz de eso pues en la actualidad tenemos muchos problemas sociales, ¿verdad? Entonces pues Guatemala, ¿verdad?, está catalogado como un país que padece uno de los niveles más altos de desigualdad en el planeta. El crecimiento económico no ayuda a reducir la pobreza, porque detrás de un problema estructural detrás de todo esto hay un problema estructural de gran magnitud: la creciente desigualdad económica y social, ¿verdad? Significa de que desigualdad es un tema muy, muy difícil de erradicar, ya que desde la estructura central, ¿verdad?, de todo esto hay desigualdad, existe la desigualdad económica y social, lo que se hace pues de que combatirla pues es muy, muy difícil. Quedaría de tarea de la juventud, ¿verdad?, crear conciencia ante este tema e involucrarse más, adquirir más conocimiento, mostrar interés, educarse y conocer la historia, ¿verdad?, conocer la historia de Guatemala para no caer, ¿verdad?, en un conformismo, en dejar, ¿verdad?, que otras personas decidan por nosotros, pero realmente es un tema muy difícil de erradicar, y lastimosamente pues las cifras, ¿verdad?, muestran el, el, el verdadero número, ¿verdad?, de desigualdad que existe. Entonces aquí podemos ver de que el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala dice de que el 59.3% vive en condición de pobreza. Esto pues equivale a 9 millones de personas, ¿verdad?, donde el 1% gana igual a los salarios del 42% de personas con menos recursos. La verdad que son datos muy interesantes y muy preocupantes, ¿verdad?, de que sí existe un gran número de pobreza en Guatemala. También los datos del Banco Mundial revelan que con un coeficiente de Gini de un 52.4, Guatemala es la cuarta economía más desigual de la región.
¿verdad? Estamos dentro de los primeros 4 países más desiguales. El primer lugar se lo lleva Honduras. Entonces, realmente es un tema muy alarmante, ¿verdad? Para nosotros los guatemaltecos, pero de alguna manera, pues a pesar de todos esos problemas, pues también hemos tratado la manera de salir adelante, de, de tratar, ¿verdad?, de sobrellevar este problema. La pobreza afecta más a los grupos indígenas. Dice que de 8 de cada 10 personas son pobres. La tasa de desnutrición crónica son los casos más elevados donde se puede observar la pobreza. Sin lugar a dudas, la poca alimentación, ¿verdad?, que tienen las familias los ha llevado a tener pues estos casos de enfermedades de desnutrición crónica. Y después de eso, ¿qué podemos decir, verdad, de la educación de los niños? Los niños no reciben educación, y si reciben educación, pues el coeficiente intelectual también no está muy desarrollado, no le prestan interés, atención, no tienen el acompañamiento de los padres, o también a temprana edad pues se dedican a hacer otras labores, ¿verdad?, a trabajar, el trabajo infantil, por la misma necesidad que tienen de llevar alimento a sus hogares. Entonces todo esto es una cadenita que hace que Guatemala no progrese. Es un tema muy difícil de tocar, es algo muy preocupante, conociendo, ¿verdad?, un poquito de la historia de Guatemala desde la conquista, ¿verdad?, donde vinieron los grupos españoles y ahí sí que se apropiaron de los bienes de Guatemala, y donde otros ahí sí que a lucha también han logrado construir imperios enormes, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que en Guatemala son 22 familias los que tienen el control económico del país, dentro de los que podemos mencionar a los Castillo, los Novela, los Pais, los Boch, ¿verdad?, Sinibaldi y otras familias. Entonces, que también en el tema, ¿verdad?, de producción, pues ya que tienen grandes cantidades de inversión y los costos de producciones y todos los productos también que tienen para exportación, pues tienen una riqueza muy grande en la cual los pequeños emprendedores pues siempre se les hace muy, muy difícil de competir con ellos. Aquí nos dicen de que del 2000 al 2006 la tasa de pobreza se redujo del 56% al 51%, y en el 2004 subió al 59%. O sea, de que al final el Estado recauda bajo porcentaje en recursos en relación a su economía. El 2015 subió al 4.1% y el 2006 subió al 3%. Entonces está muy complicado. La riqueza se mantiene en pocas manos. La desigualdad está en el que la contamina todos los espacios, empezando por el político, que solo pueden optar a cargos de elección popular quienes más dinero tienen o quienes son parte del sistema tradicional imperante. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad?, de que son pocos los que tienen el control de todo esto, pero si nosotros ahí sí que nos centramos en ver lo negativo y lo difícil, pues va a ser un tema, ¿verdad?, de nunca acabar, pero yo siento que nuestra obligación es lo que ya había mencionado, ¿verdad?, de conocer nuestra historia. Gracias, licenciado.